TJ Canal 34 presenta Expedientes TJ, sin censura y sin filtro. Programa número 3. Caso. El derrumbe, una ilusión y las líneas 0600. Derrumbe del albergue Warnes y las líneas 0600. Auge y caída de aquellas líneas. Tan 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 tan. Hola, muy buenas noches. Hoy arrancaremos con Expediente TJ sin censura y sin filtro, nuestro programa número 3. En esta ocasión hablaremos sobre el derrumbe en ilusión y las líneas 0600, el caso del derrumbe del albergue Warnes y la exposición de las líneas 0600. Para iniciar nuestro programa haremos una barrida. Luego de esta barrida empezaremos con nuestro caso. ¿Qué es lo que era el albergue Warnes? El albergue Warnes fue diseñado con el propósito de querer ser un gran hospital, un hospital de mayor complejidad, el más grande de Latinoamérica, hacia aproximadamente la década del 50, durante el peronismo, pero luego de la caída de este mismo gobierno, el proyecto quedó sin realizarse y el lugar queda como abandonado. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Hacia la década del 60, más precisamente desde 1960 en adelante, el lugar queda, como habíamos dicho, queda abandonado, y luego de un tiempo algunas familias empiezan como a ocupar ese sitio, empiezan a utilizar sus instalaciones como viviendas y se empieza a sentar una especie de barrio. Hacia la década del 70 ya el albergue Warnes ya tenía varias familias instaladas, y ya llegando la década del 80 como que empieza como a expandir más su cantidad de personas, y hacia finales de la década del 80, más precisamente entre 1989 y 1990, el lugar empieza a tener como unas deficiencias edilicias, y a causa de eso la Municipalidad de Buenos Aires decide derrumbarlo, y más precisamente llegada la década del 90, más precisamente en el año 1990, este peligro latente que había hacia un posible derrumbe se haría efectivo. Más precisamente hacia 1991, en el mes de marzo de 1991, se decide derribar este gran edificio, quedando solo eso en una ilusión de un gran hospital que podría haber sido. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Luego de varios intentos y proyectos que no prosperaron de poder utilizar estos terrenos, la Municipalidad
de Buenos Aires decide hacer como una licitación y más precisamente hacia finales de la década del 90 y comienzos de la década del 2000 se decide cómo querer hacer espacios verdes utilizarlo en un espacio verde aquellos terrenos, pero solo se llega a construir algunos comercios y algunos lugares para de esparcimiento, y hacia el año 2016 en adelante y 2017 como que se vuelve como a repensar como darle otra utilidad, como de decidir si hacer un espacio verde o construir construcciones. Pero bien, esta sería como la historia de este legendario lugar. Ahora pasaremos a las líneas 0600. Pero ¿qué es lo que eran las líneas 0600? Las líneas 0600 eran líneas telefónicas que ofrecían un servicio adicional a sus abonados o a quienes tenían ese tenían ese servicio, esa idea como de utilizar ese servicio. Pero ¿cómo ocurre esto? Hace aproximadamente la década del 90, la telefonía empieza a dar un vuelco a causa de que, más precisamente entre 1993 y 1994, empiezan a surgir los primeros celulares en el país, o sea, los primeros movicones. Como ustedes verán, este sería un modelo de un movicón del año 1994 en adelante, y empieza como a comercializarse esta clase de líneas. Pero ¿qué es lo que consistían las líneas 0600? Las líneas 0600 tenían una carga módica de entre un peso a 1,25 25 pesos o 0,50 centavos también sobre el minuto que empezaba a cotizar. La explosión de esta clase de línea fue hacia aproximadamente el año 1995, cuando muchos programas de juegos, como fue el caso del programa de Susana Jiménez, como fue el caso de Sorpresa y Media, el programa de Julian Weich y La Noche del Domingo, que lo implementa hacia el año 1996 en adelante. Se utilizan estas líneas de juego. Pero también habían otras líneas, como ustedes verán, 0600 más show. ¿Qué es lo que quiere decir más show? Como que las líneas 0600 dieron para todos los gustos. Se podía escuchar chistes, se podían escuchar el clima, se podían escuchar vicisitudes de personajes famosos de aquellos momentos, y entre muchos usos más. Pero ¿por qué hablé del auge y de la caída? Hacia aproximadamente el año 1997 en adelante, pero llegando también el año 1998, como que esta clase de líneas empieza a tener como una decadencia a causa de que habían irregularidades en como se dice, en la difusión de estas líneas,
por por el costo adicional que le venía a las boletas de teléfono de cada uno de los, como se dice, de los abonados a las principales empresas telefónicas. Y es como que hacia el año 1998 una abonada a una empresa de teléfonos empieza a tener irregularidades en su boleta, donde le o sea, como se podría decirle, o sea, le adherían, le incluían, o sea, gastos extras sobre sobre que ella había hecho esos llamados. A causa de ello, de eso esta abonada, esta empresa telefónica, como que hace una presentación a la justicia, y es como que luego de allí como que empieza un poco la decadencia de este sistema, que luego tallaría con el caso del programa de Susana Jiménez. Y luego de eso, ya hacia aproximadamente el año 1999 y llegando el año 2000, ya los 0600 empiezan a entrar, como se dice, en caída, debido también a como se dice, a la evolución de la misma tecnología, y como que le da paso a la informática. Se podría decir que los 0600 como que se tradujeron en las páginas web, en las .com, pero esto ya es otra historia. Bueno, acá terminamos nuestro expediente TJ Sin Filtro, nuestro programa número 3. Nos despediremos hasta nuestra próxima emisión, como siempre en TJ Canal 34. Tan 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 tan.